Oh, amigo, problema. Choca, ¿no? Para girar. Puta vida. Ahora cruzamos los dedos. Y a ver si funciona. Dale al contacto. ¿Qué pasa, ceteros? Bueno, por fin llega el día, tenía muchas ganas de hacer este vídeo, que es el vídeo del montaje de los relojes de presión de aceite y temperatura de aceite. Me falta un reloj por montar, que es el de la wideband, el del sensor de air fuel ratio, de la mezcla de aire combustible con la sonda ancha, que eso lo haremos más adelante, pero hoy vamos a estar haciendo el vídeo eso, del montaje de los relojes de temperatura de aceite y presión de aceite. Creo que son dos relojes indispensables a la hora de, no indispensables, pero muy recomendables a la hora de entrar en circuito, porque te dan mucha más tranquilidad, te dan mucha información y sobre todo habiendo tenido el sustillo que tuve la otra vez en circuito, que me quedé creo que sin presión de aceite o no sé, algo pasó, yo creo que subió demasiado la temperatura de aceite y bajó la presión, algo pasó porque empezaron a sonar los taqués. Creo que gracias a estos relojes, bueno, creo no, ya hace un mes que los he montado, ya he entrado a circuito con ellos y bueno, pues mucha más tranquilidad el estar viendo la información y tal igual. Entonces ruedas más tranquilo, sabes que el motor está yendo bien, sabes que el coche está yendo bien, entonces todo va mejor. Ya veréis el vídeo del circuito más adelante. Primero de todo quiero agradecer a Alex de Hachiroku Spain, ¿vale? Que tendréis el canal de Alex en la descripción y el Instagram, y a Jaime, ¿vale? de Drift Experience, que ya, bueno, ya le conoceréis, ha salido alguna vez conmigo en el canal, que me han ayudado muchísimo a hacer el montaje de estos relojes, porque a mí todo el tema de cableados y todas esas cosas me asusta mucho porque lo desconozco completamente, aunque vais a ver que los relojes que hemos montado facilitan muchísimo ese tipo de instalaciones, ahorran muchos pasos, ahorran muchas cosas y literalmente solo hay que soldar, que si no quieres no hace falta ni que lo sueldes, lo puedes simplemente empalmar, 4 cables, o sea, literalmente 4 cables para haber montado 2 relojes. Por lo tanto, joder, facilita mucho la instalación. Vale, ¿de qué relojes estoy hablando? Pues bueno, por aquí tengo una caja de ellos, bueno, de hecho los tengo todos por aquí. Os lo voy a poner, solo que estas cajitas están ya vacías porque ya he montado los relojes, como os he dicho, de presión y temperatura, ¿vale? Son autogauge Evo. Los vais a estar viendo en pantalla y lo primero que os va a venir a la mente es que vais a decir, hostia, esto es una imitación de los Prosport Evo. Pues no, estáis equivocados. Es verdad que son muy parecidos y de hecho se fabrican en el mismo sitio, son de Taiwán, ¿vale? Lo cual es importante que sean de Taiwán porque los productos, los requisitos de los controles de calidad y todas esas cosas en Taiwán son mucho más estrictos que en China, por lo tanto los productos siempre son de mucha más calidad y por eso en muchos etiquetados tenemos lo de Made in Taiwan, que eso es un reclamo de un poquito más de calidad. Lo dicho, se fabrican en el mismo sitio, lo único pues que tienen diferentes maneras de regentarlo, ¿no? Los Prosport Evo te dan la opción de elegir un sensor mecánico, que es el sensor tradicional, el antiguo por decirlo, y el sensor eléctrico, que es un sensor más moderno. Los autogauge, ¿vale? Que son los que voy a estar montando yo, autogauge Evo en este caso, siempre es eléctrico, lo cual pues es mejor porque es un sensor más moderno, es más compacto, es más preciso, en vez de funcionar con la típica membranita tradicional, que bueno, pues funciona, pero se ha evolucionado eso y ahora tenemos un sensor eléctrico mucho más preciso, que aparte ocupa como la mitad de espacio. También se agradece a la hora de meterlo en el vano motor, que muchas veces el hueco que hay es un hueco justito. Además, esta marca, bueno, yo puse en mi Instagram, que si no me seguís ya sabéis, deberíais seguirme, lo tendréis en la descripción, que me recomendaseis marcas de relojes o que me recomendabais para montar, y entre muchas personas, entre ellos Nacho Drift, me recomendó montar autogauge porque me habló bien de esos relojes, me dijo que los llevaba montados desde hacía más de 10 años en sus coches y que no había tenido ningún problema. Entonces estoy buscando a ver quién distribuía ese tipo de relojes en España y me encontré con la web de mingorrielectronics.com, que son vascos, como podéis imaginar por el nombre. Tienen ahí una web y son distribuidores ya no solo de toda España, sino que envían a toda Europa de relojes de autogauge y de otras marcas, ¿vale? Si queréis relojes más convencionales que no sean digitales, también lo tienen. Y algo que hacen muy bien esta gente de Mingorri, que la verdad es que a mí me ha salvado bastante, o es lo que digo, me ha facilitado mucho, es que mandan todos los conectores ya preparados, con conectores estancos, conectores rápidos, por así decirlo, pero estancos, con todo el cableado del sensor directamente al reloj. O sea, ahí no hay que hacer ningún empalme, ya está todo hecho. Simplemente es conectar el sensor a la Y que hayas comprado para la presión de aceite, o al adaptador del vanos, o a la tapa de filtro de aceite, como os había enseñado anteriormente, y ese cable ya va directamente al reloj. Y lo único que hay que hacer los empalmes, que lo veréis más adelante en la instalación durante el vídeo, es para el positivo, el negativo, iluminación y tal y cual. Lo cual, pues como os he dicho, facilita muchísimo lo que es la instalación para gente como yo, que
no sé soldar, no sé hacer esas cosas, que bueno, en este caso me han echado una mano, pero si hubiese visto un vídeo de cómo se hace, a lo mejor hasta me hubiese animado yo a hacerlo, porque de verdad es mucho más simple de lo que yo pensaba en un principio. Bueno, como os he dicho, este es el reloj de la Wideband, ¿vale? Aquí tenéis el reloj como tal, ¿vale? Este no tiene botoncitos para estar toqueteando, eso se configura una vez hace el cableado. Y bueno, pues por aquí os enseño que traen extensores de cable por si necesitas. Por ejemplo, aquí vais a ver lo que os comento, ¿vale? Mira, lo voy a abrir porque esto todavía no lo había abierto. Es el conector que va a ir a la Wideband, a la sonda ancha. Veis que ya viene el conector listo, o sea, esto se conecta a la sonda ancha y esto se conecta al reloj. O sea, este cable o este empalme, que además no son pocos cables precisamente, ya viene hecho, súper cómodo. O sea, que va a ser llegar, enchufarlo a la sonda, enchufarlo al reloj, darle positivo y listo. O sea, súper sencillo, o sea, facilita o simplifica mucho la instalación. Y esto lo hacen los chicos de mingorrielectronics.com y la verdad que se lo curran bastante. Creo que si estáis pensando en comprar relojes deberíais echarle un vistazo, porque además no son más caros que en otros sitios, es que cuesta lo mismo, pero el servicio es mucho mejor. Por aquí tengo la sonda ancha, pero como os digo, todo esto será en otro vídeo, así que vamos a ir a lo que se va a ver en este vídeo, que son los relojes de presión de aceite y temperatura de aceite. Y aquí podéis ver reloj de temperatura de aceite, reloj de presión de aceite. Estos dos son Evo AP con aviso de alarma y pico, ¿vale? De pico máximo y alarma configurable con sonido. Y este de aquí es la Wideband con el reloj AFR, el Full Ratio, con aquí sí, la Wideband, la sonda ancha de Bosch en este caso. Así que bueno, como podéis ver, este es lo que vamos a estar montando, ¿vale? Como os he dicho, yo he comprado unos autogauge Evo AP. ¿Qué significa AP? Significa alarma y pico en inglés, pero bueno, la traducción es la misma. Tú puedes poner una señal, ¿vale? Por ejemplo, temperatura de aceite a 117 grados, por ejemplo, que es lo que lo he puesto yo, y cuando llegues a esa temperatura o la sobrepases, el reloj pita, hace ruido, hace pi, 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 para que tú, si no lo tienes a la vista, no lo puedes montar en un sitio que puedes estar echándole un vistazo cada poco, sino que a lo mejor está un poco más abajo tal, pues que con la alarma esa te diga, oye tú, estás 117 grados, empieza a aflojar, o si quieres ponerlo a 130, 130, la temperatura que tú quieras, eso es completamente configurable, ¿vale? Hasta 150 grados lo puedes configurar, de 50 a 150 grados. Eso ya es cuestión de cada uno. Y luego el tema del pico es que el reloj registra el pico máximo, ¿vale? Tú le das a un botón, que es el del centro, el de mode, y te dice el pico máximo de temperatura que ha hecho desde que la última vez que lo reiniciaste. Que eso viene muy bien para si estás rodando una tanda y no estás pendiente del reloj, luego quieres revisar qué pico máximo de temperatura, o en el caso de la presión de aceite, qué pico máximo o qué pico mínimo de presión de aceite has tenido durante la rodada en circuito, para controlar pues que haya ido todo bien, que no haya habido demasiada, o sea, una presión de aceite demasiado baja o una temperatura de aceite demasiado alta. Todas estas cosillas lo puedes controlar con ese tipo de relojes, que son los Evo AP. Son, no sé, son 10 euros o 15 euros más caros que los Evo normales. Y también como punto positivo es que son de 4 colores. En vez de los Evo normales son o rojo y azul o verde y blanco, solo puedes alternar entre esos dos y lo tienes que hacer cuando haces la conexión de los cables. En los Evo AP tú le vas dando al botón y lo cambias, tiene los 4 colores, tienes rojo, azul, verde o blanco. Otro punto súper positivo de los relojes estos Evo AP es que puedes hacer conexión en serie, que es con un cablecito como el que estáis viendo en pantalla. Tú con hacer solo el cableado de un reloj de positivo y negativo, lo veréis también en la instalación a lo largo del vídeo, vas montando, le pasas esa conexión a otro, es como que lo puenteas o lo conectas en serie, literalmente lo conectas en serie, y no hace falta estar cableando cada reloj, lo cual es súper cómodo. Otra cosa que tienen como característica los Evo AP es que les puedes conectar un sensor, o no sensor, un avisador lumínico o sonoro, o lo que tú quieras, externo, ¿vale? Para que tú lo pongas pues en el salpicadero, cerca del cuadro, donde tú quieras. En este caso sería, por ejemplo, lo puedes poner como presión de aceite o como temperatura de aceite, da igual, hay diferentes colores, eso como más te gusta a ti. Yo, por ejemplo, tengo de momento no lo voy a conectar porque donde he puesto el reloj tengo muy buena visual y me gusta mucho, y tendría que estar agujereando el salpicadero, pero bueno, me lo guardo por si acaso, por si algún día radicalizo todavía más el coche, o si me cambio de coche para aprovecharlos para el coche que sea, pues creo que es muy útil ponerse esto, porque cuando pasas de cierta temperatura se ilumina y bueno, pues es un aviso más para tener cuidado con la temperatura del aceite. Y luego, por último, añadir cosas extra, pero no por ello menos importante, es que los relojes vienen con un film protector, ¿vale? Para que no se rayen en transporte, aunque vienen muy bien embalados y tal y cual, pero bueno, para que no se rayen. Y ya luego, pues si eres
eres de esas personas que les encanta quitar el film a las cosas cuando las estrena, pues bueno, ahí tienes tu momento de placer. O simplemente, pues si lo quieres dejar puesto como yo, que lo llevo puesto hasta que esté guarrísimo, para proteger un poquito más la pantalla, pues bueno, un extra. Además, también otro extra, y creo que bastante importante en este caso, es que viene con todas las instrucciones traducidas al castellano, con todas las conexiones que tenéis que hacer y con todo lo que tenéis que cablear o poner para no tener muchos problemas con eso. O sea que extra añadido que ayuda. Y garantía de un año, que eso también siempre viene muy bien y sabes que te va a responder en caso de cualquier problema. Respecto a los adaptadores para coger la temperatura de aceite, vais a ver que lo he montado en el latiguillo del Vanos, ¿vale? Lo vais a montar arriba y abajo, lo vais a ver a lo largo del vídeo, pero bueno, esa es la medición más precisa que vamos a tener para montar un sensor de temperatura de aceite en los motores M54, ¿vale? Lo puedes poner en la tapa del filtro de aceite, que es lo que yo iba a hacer en un principio, pero ahí subestima un poquito o infraestima un poquito la temperatura de aceite. Y como yo le doy un uso muy intenso al coche, prefiero que sea la medición más precisa posible. No obstante, tenéis que tener en cuenta que es un poquito más caro comprar esos adaptadores, pero bueno, en este caso pues han sido 30 euros el adaptador para el latillo del Vanos y han sido 10 euros la Y para el sensor de presión de aceite, que se pone donde va el sensor de presión de aceite, solo que sacas una Y y ahí pones el de origen y el del sensor del reloj. Así que nada, yo creo que con esto he tocado un poco todos los temas. Echadle un vistacillo a la web de Mingor Electronics si tenéis que comprar algún reloj de estos, y os procedo a dejar por aquí la instalación, que bueno, no es un tutorial al uso, pero bueno, es para que veáis un poquito cómo los he montado yo, que os sirva como guía si alguno de vosotros quiere montarlo o como referencia. Así que nada, os dejo la instalación, comentadme si os gusta. Explícame cosas, Jaime. Pues estamos quitando lo mínimo imprescindible para llegar al sensor de presiones, ¿no? Aceite. Sí. A ver si... Concretamente, el sensor de presión de aceite es eso de ahí. ¿Veis ese clip metálico que hay ahí? Pues ahí está el sensor de presión de aceite, que es un poquito difícil que os enseñe. Es este. Ahí está, Estoy tocando. ahí se ve mejor, sí. Es el sensor de presión de aceite de origen, y ahí es donde vamos a poner la Y. Ahora vamos a quitar esos dos de ahí, que son 10. Sacamos la caja con el tubo y ya eso nos dará bastante acceso al sensor de presión de aceite de origen. Para quitarlo, poner la Y, volver a ponerlo y poner el nuevo. ¡Oh! ¡Cuánto acceso! 64. Mira mi tubo. Y ahí tenéis el sensor de presión de aceite de origen, es ese de ahí. Entonces ahora tenemos mucho más acceso. Se llega bien, ¿no? Sí, desde ahí. Sí, ahora sí. Así que nada, ahora toca aflojarlo. Vamos a desconectar este sensor que nos va a molestar por aquí ahora. ¿Hay que quitarle la batería? Sí, por si acaso. Pues vamos a quitarle la batería. Bueno, pues hemos cogido el bulbo de presión de aceite que viene en el kit, que es, como os he comentado antes, un bulbo más moderno y mucho más preciso, y aquí lo podéis ver, ¿vale? Además el bulbo este viene con el conector ese ahí detrás, que no hay que hacer cableado ni nada, porque el cableado que viene está ya preparado para enchufarlo directamente aquí. Y esto llevártelo al interior del coche. Entonces ya está Jaime ahí poniéndolo en la Y. ¿Sí? ¿No entra más? Hace falta que... No conviene forzar mucho. Ahí yo creo que si no fuga aceite, porque ya estoy haciendo mucha fuerza, se está marcando. Tampoco hace falta que entre hasta el tope. Perfecto. Pues nada, como puedes ver, es una maravilla esto, porque lo enchufas aquí y eso es lo que se mete ya directamente al habitáculo. Entonces es súper cómodo, macho. Entonces aprieta y se levanta la pestaña. Sí. Y conecta. Esto está súper bien que venga así preparado, la verdad. Sí, la diferencia entre comprar barato y comprar bien. Sí, porque no es caro, la verdad, no, o sea, es el mismo precio que eBay, por ejemplo, pero joder, viene con las instrucciones en castellano, viene con todo el cableado preparado, está mucho mejor, la verdad. ¿Desmontamos? Vamos. Bueno, pues es 24, hemos dicho. No sé, ¿no? A ver. Sí. Sí. Pues nada, vamos a ver si no chorrea mucho aceite. Esto es hacia abajo. Sí. Amigo, está fuerte. Está duro, amigo. Ahí está fuerte. Ah, maravilloso. Está por un trapo por si gotea. Se trasca. ¿Está cayendo aceite? No, pero la lógica dice que debería caer. Sí.
Se me ha mojado de aceite, o sea que... A ver, es el sensor de presión, ¿verdad? O sea, No, pero si no tiene aceite, malo. malo, claro. Oh, pues no sale. Maravilloso. Pues ahí hay que meter la Y entonces. Un poquito sí he salido. Ah, muy bueno. Pero bueno. A ver, show me. Me llevo una arandela de cobre que vamos a reutilizar. Porque no tienes otra, ¿no? No. Especial fija tornillos. Herramienta de primera calidad. Es lo justo para que cuando se seque no gire loco. Mientras no caiga y tapone el sensor. Es que fíjate que no tenemos margen para apretar, ¿sabes? Aunque vamos a intentarlo un poco con la llave, pero... Bueno, pues va para adentro. Oh, amigo, problema Choca, ¿no? para girar. O sea que hay que sacarlo y luego enroscarlo. Correcto. Puta vida. Hemos tenido que quitar el sensor de presión de aceite original porque si no se lo enroscaba. Así que primero enroscamos. A ver, ahora en qué posición queda esto. ¡Wow! ¡Qué suerte has tenido! No, hombre, coño, estará pensado. No creo que esté pensado. Estas cosas suelen quedarte mirando para el lado que no necesitas. Va, esto en realidad tampoco hace falta que esté muy apretado, porque no es una pieza que aguante torsión, digamos. Entonces, con que esté apretado con la mano un poco fuerte, más que tampoco hay acceso aquí. Pero... Volvemos a echarle un poquito de fijatornillos a la rosca esta. Y va para adentro. El fijatornillos, en cuanto se seca, se endurece bastante. Eso ya nos va a sujetar. Uy, bueno, eso aprieta ahí, ¿no? Sí. Estamos apretando las dos a la vez. Apañado. Ahí no se va a mover. Una vez hemos conectado el sensor al cable, lo hemos pasado por aquí, de ahí ha ido a esa zona de ahí La cámara. y por aquí lo hemos llevado por detrás. Vale, hemos utilizado lo ves ahí, ¿no? El Sí. soporte de la línea de freno, que había uno libre aquí, lo hemos utilizado para sujetarla y así no va ni pegado a la calefacción, que va caliente, ni el aire acondicionado. Y desde ahí, pues todo el tramo hasta el paso de cables. Que el paso de cables es esta justo donde estará la alfombrilla del copiloto, que yo me he liado a desmontar guantera y tal y cual porque por ahí está la caja de fusibles y no hace falta que hagáis eso, os podéis ahorrar eso, o sea, simplemente es por donde la alfombrilla. Sí, Mira, al ahora final es reaprovechar las propias tomas que tiene el coche para pasar cables, que estaban libres y el hueco. Y este es el adaptador que vamos a usar para el sensor de temperatura de aceite, que esto va en el latiguillo del vanos, es decir, concretamente aquí. Se saca esto, se pone este adaptador, aquí va el sensor de temperatura y por aquí pasará la rosca esa. Bueno, ahora lo veremos, pero bueno, que este sensor también lo tendréis disponible en la web de mingorrielectronics.com. Y una vez más, en la cajita de los relojes ya viene aquí el sensor de temperatura de aceite, ¿vale? Preparado, ya con su cableado y todo listo, con un conector rápido que nos facilita un montón el trabajo. Entonces esto de aquí va a ir enroscado aquí, ¿vale? Esta rosca de aquí, que es 1/8, y bueno, esta va a ser la medición más precisa que vamos a tener de temperatura de aceite en los Z4 y en los E46 en general, porque no hay, o sea, hay varios sitios más donde conectarlo, el cárter o la tapa que os enseñé, pero esta va a ser la más precisa. Un poquitillo de fijatornillos ahí y ahora enroscar. Tampoco hay que volverse loco apretando estas cosas, pero... Sí, pero al final hace tope, mira, ¿lo ves? Ahí se ve de hecho el Sí, sensor. ahí se le ve. Está de sobra. Ahí está, perfecto para que coja aceite en movimiento. Perfecto. El drama. El drama. Al quitar el conector del latillo de aceite hay una arandela en cada lado. Uy, entonces amigo. hay que salvarla. Casi la perdemos. Hay que salvarla. Mira, ¿ves? Pues ese tornillo es el que se sustituye por concretamente esto. Y así queda puesto y esto ya aquí se conecta. Esto va a ser mucho más accesible, mucho más cómodo. Esto sí que hubiese sido como ponerlo en la tapa porque va a estar en la misma ubicación prácticamente.
y una después. Ponemos la de antes, pasamos, ponemos la de después. Aquí otra vez no tenemos sitio. Amigo. No va a entrar. Y no creo que quieras quitar el manguito de agua, ¿que no? No. Pues yo tampoco. No es una buena idea. Hostia, Porque no. pega aquí abajo en el manguito, ¿sabes? Pero y, joder. Después de un rato peleándonos y viendo que de aquí no es posible meter el sensor, porque choca con el manguito alrededor y no estamos dispuestos a vaciarlo porque es un jaleo, hemos decidido que lo vamos a poner en el otro extremo del latiguillo, que está, a ver si lo consigo enfocar, ahí. ¿Veis? Ahí. Entonces ahora vamos a hacer eso. Pero bueno, nos hemos entretenido este rato en pasar el cable, ¿vale? Que aquí lo podéis ver, este es el sensor, es el cable, va por ahí, va por detrás, debajo del colector de admisión, pasa por ahí, está por ahí enganchado con los soportes de las líneas de frenos y está muy bien pasadito, la verdad, y todo bien enganchadito, no hay nada suelto. Igual que el otro, veis, por ahí también está enganchado con una línea de freno, con una brida, y se mete ya para dentro del habitáculo. Y ahora os voy a enseñar por dónde sale. Entonces, una vez estamos ya aquí dentro del coche, a ver si logro enseñaros dónde es. ¿Lo veis ahí el cable? Pues ese es uno de los cables. Entonces si yo tiro, aquí sale uno de los conectores. Vale, pues por aquí están. Entonces ahora esto lo vamos a echar para adentro. Y aquí que hemos quitado la radio y los aireadores, aquí lo cogeremos y ahora se supone que yo los quiero poner aquí. Pero ahora estoy viendo a ver si los coloco aquí o los coloco aquí y hago un soporte para ponerlos donde estaba el aireador. Entonces cuando decidamos y veamos hasta dónde llega el cable, os seguiré contando. Entonces lo dicho, vamos ahora a sacar todas las conexiones de la radio y dejarlo de manera temporal. Tengo ese soporte, el cual no queda nada mal, pero no sé cómo lo voy a poder fijar aquí y de tal manera que además los cables tal y como los hemos pasado ahora no llegan bien hasta aquí. Entonces seguramente lo vamos a dejar instalado de manera temporal y me voy a buscar una manera de hacer un soporte para los aireadores centrales sin perder el aireador central, solo perder la regulación y tener los relojes ahí. Porque esto, aunque no me disgusta nada, porque no quita nada de visibilidad ni nada, esto sería lo que vería, pero desde el lado del conductor están muy bien, pero no hay manera de pasar bien los cables para allá sin cortar salpicadero o sin hacer historias. Entonces vamos a instalarlo de manera temporal y ya veremos qué pasa, pero me voy a intentar conseguir esto. Llegados a este punto hay que comenzar a soldar. Afortunadamente es muy poco, son 4 cables y viene muy bien explicado en las instrucciones de los relojes. Primero prestañeamos tanto los cables del conector ISO de la radio como los del conector de uno de los relojes. Como veis son 4 cables, positivo, negativo, iluminación y contacto. Hay que conectar el rojo con el amarillo, el naranja con el naranja, el negro con el negro y el blanco con el rojo. Una vez hecha esa conexión ya tenemos un reloj funcionando y los demás los conectaremos en serie siempre que sean de la misma marca y tipo, como estos que son Evo AP, con un conector especial que viene incluido para hacer la conexión en serie, lo cual es muy cómodo. Vale, pues como podéis ver detrás del reloj tenéis 4 conexiones, ¿no? Este es el donde vais a conectar el sensor, en este caso el de temperatura de aceite, ¿vale? Que ya habéis visto antes que viene todo preparado con la conexión estanca y toda la historia del sensor directamente al reloj, ¿vale? No hay que cablear absolutamente nada, no hay que hacer ningún empalme. Este sería para conectar un sensor de temperatura o un sensor de presión, en este caso sería de temperatura externo, ¿vale? Para ponerlo en salpicadero o donde queráis. Este de aquí sirve para hacer las conexiones en serie, ¿vale? Si tienes más de un reloj, como es mi caso, que tengo temperatura y presión, por ejemplo, pues yo con conectar uno solo, que se conectarían en esta zona de aquí, al positivo de la radio y el cableado para hacer la iluminación y toda la historia, luego no hace falta hacerlo para cada reloj, simplemente sacas un cable de aquí a otro reloj y es una conexión en serie. Vale, pues esto ya lo tenemos listo, entonces hay que conectarlo ahora. Nada. Y en la radio ya está. Entonces, espera, ese. Da igual el que sea. Bueno, no. Claro. Oil press. Oil pressure. Temp. Sí. Ese es esto. corriente. Entonces es el S. Arriba a la izquierda. Sí. Y ahora Entonces el azul. El azul. Ahí está.
Y ahora con esto. Este es la que conexión saca en la- serie, Eso es. que se pone ahí a la derecha, y con eso se conecta al segundo reloj en la izquierda, como si le diésemos corriente normal. Ahí está. Y ahora esto. Entonces ahora le ponemos el sensor de presión de aceite Ahora cruzamos los dedos, y a ver si dale funciona. al contacto. Y ahí están, funcionando. ¡Tarán! Ahora no va, bien. Temperatura está marcando el mínimo, que es 50. Y No hay presión de aceite no hay porque está el motor parado. Correcto. Y con estos botones le cambiamos el color. Ahí está. Yo los que llevaré en rojo, que son los que creo que mejor van a combinar con el interior del coche. Y Pues luego nada, aparte apañado. hay estos otros. Verde, azul, blanco y rojo. Perfecto. ¡Tarán! Pues nada. Apañado. Ahora falta hacerse se el iluminan. soporte. Dime. Se iluminan los iconitos estos también. Sí, y si enciendo las luces, baja la Se intensidad. apagan. Cojonudo. Guay. Ahora. Perfecto. Pues ahora falta eso, hacerse aquí un soportito para ponerlos aquí, que creo que va a ser donde mejor va a casar todo el temario. Mirad, así queda más o menos. Esto es provisional, o sea, mañana haremos para 3 porque yo llevaré 3 relojes, pero esto es para probar esta noche, que me voy para mi casa, que son las 2 de la mañana, a ver qué tal marcan y si va todo bien y si va todo correcto. Pero vamos, o sea, me parece planazo. Así que Hachiroku Spain, Alex de Hachiroku Spain y Jaime hoy han sido cómplices de esto. Sí. Pero vamos, o sea, hay instalaciones de profesionales que han quedado peor. Sí. Estoy seguro. ¿Funciona o no funciona? Hombre, Mira. no, soporte provisional. Mira qué bonito. A ver, contando que esto es mazo de cutre y que esto es amarillo, Es para validar la idea. me flipa